En el video de hoy vamos a hacer este chaleco top down sin costuras, de arriba hasta abajo, todo completito, con aguja súper gorda y lado gordo, así que lo hacen en una tarde. Manos a la obra. Para este proyecto elegí el hilado Rimini de LHO, que es una mecha gorda con pelitos, muy suave, muy lavable, es hipoalergénica, es de acrílico, y la aguja número 12 que va rapidísimo, así que es un proyecto para algunas horitas y tenerlo listo. El diseño de la remera es cuadrado, se arranca con un top down cuadrado. Entonces, acá en las esquinas va un punto, son 4 esquinas donde vamos a hacer los aumentos, y yo en cada uno de estos tramos voy a dejar 12 cadenitas, 12, 12, 12 y 12. Si sumamos todo tenemos 12 por 4, 48, y estos 4 que son las esquinas nos da 52 cadenitas en total. ¿Ven? Si ustedes quieren hacer talle más grande, yo les sugiero que vayan sumando una cadenita más en cada uno de los lados. Siempre sumen múltiplo de 4. Tengo las 52 cadenitas que corresponden a mi talle, y lo que voy a hacer es fijarme que no esté torcida y voy a unir la última con la primera mediante un punto deslizado o raso. ¿Ven? Lo paso adentro uno del otro. Ahí. Bien, comenzamos la primera vuelta. Subimos con 2 cadenitas, que va a ser la primera media vareta, y vamos a arrancar con un aumento. Entonces, cadena al aire y media vareta que va a picar en el mismo huequito. Eso es un aumento. Media vareta, y acá ya tenemos el primer aumento. Entonces, sigamos. Media vareta en cada uno de los siguientes 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ven cómo es la media vareta? 8, lazada en la aguja, pico y cierro las 3 lazadas a la misma vez. 11 y 12. Ahí ya tengo un aumento y un lateral. Ahora en el punto número 13 voy a hacer el otro aumento correspondiente a otra esquina. Una media vareta, una cadena al aire y otra media vareta. Ahora sigo con 12 medias varetas para hacer el otro lado de la prenda. ¿Sí? 12, un aumento, 12, un aumento y terminamos. Acá ya tengo entonces todo y estoy en el punto número 12, en el último puntito de este tramo, y llegué al comienzo de la vuelta, donde está el primer aumento. Voy a picar en la cadenita de subida, en la segunda cadenita de subida, y cierro. Ya tenemos la primera vuelta terminada. Ahora lo que vamos a repetir siempre es, primero con un punto enano nos vamos a posicionar en el centro del aumento, para desde ahí comenzar con 2 cadenitas de subida para la media vareta, una cadena al aire, y vamos a hacer media vareta en el huequito. Media vareta en el huequito. De esta forma el aumento siempre nos va a quedar en el mismo lugar. Seguimos con medias varetas, una por cada punto, hasta llegar al otro aumento, que vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Ahí les muestro.
Ahora el primer tramo, que antes tenía 12 puntos en la primera vuelta, ahora pasa a tener 14. Ven que se van haciendo aumentos. Llegué hasta el huequito del segundo aumento y voy a hacer, picando ahí adentro, media vareta, cadena al aire y media vareta. Sigo haciendo una media vareta en cada punto de base y repetimos todo esto las vueltas que sean necesarias hasta llegar a la sisa. Fundamental para este diseño tener en cuenta que los aumentos sean parejos. Por ejemplo, yo acá arranqué con 12 puntos en cada tramo. En la siguiente vuelta voy a tener 14, luego 16, luego 18. Voy a ir aumentando 2 puntitos en cada tramo. Vayan contando porque si ustedes aumentan desparejo, esta parte, la de los aumentos, se empieza a torcer. ¿Sí? Entonces, vayan contando y en la parte del último tramo, donde ya nos toca cerrar la vuelta, voy a hacer también una media vareta en el punto deslizado, en ese punto que hago para trasladar y arrancar del centro del aumento. Ahí también va un punto, ¿sí? Cuesta un poquito picarlo, pero va. Y de eso se van a dar cuenta, si tienen alguna duda, contando, ir aumentando de 2 en 2. 12, 14, 16, 18, ¿sí? Cuentan, a ver si 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Está perfecto. Así que ahí pican en la segunda cadenita y cierran la vuelta, ¿sí? Pero yo les sugiero contar si tienen dudas, porque después con la prenda terminada se nota que el aumento va torcido, ¿sí? Ahí fíjense las 4 esquinas bien marcadas y en su lugar. Bien, acá tejí más o menos 18 centímetros, que son, en este hilado y este número de agujas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Ya hice 12 vueltas. Y voy a empezar a unir la parte del cuerpo, a separar las mangas. Para eso voy a hacer 2 cadenitas al aire, una lazada en la aguja y voy a ir al centro de este aumento. ¿Ven? Pico ahí en el centro y voy a hacer media vareta. Ya tenemos de esta forma la manga bien marcada. Seguimos tejiendo media vareta en cada punto hasta llegar al otro aumento, acá, donde vamos a hacer lo mismo, 2 cadenas al aire y nos vamos a picar en el aumento del otro lado. Bien, acá ya llegué al aumento, hago una media vareta en el centro, 2 cadenas al aire, hago una lazadita en la aguja y voy a buscar el otro aumento para hacer en ese huequito media vareta. Y ya está. Ya tenemos todo lo que es el cuerpo separado y las mangas bien marcadas. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo media vareta en cada punto en forma de espiral. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber cadenas de subida. Va a ser todo como una gran vuelta sin fin. Vamos a seguir tejiendo en espiral el largo de la prenda que nosotros queramos. Hasta se puede hacer un vestido. Esto no tiene límites. Seguimos tejiendo en espiral todo lo que nosotros queramos. Y en ese mismo proceso se pueden ir haciendo aumentos a gusto de cada uno. Si yo ahora sigo tejiendo así, me va a quedar un suéter, chaleco, vestido recto. Y si yo quiero que tenga vuelo, le voy a ir haciendo aumentos en
cada tanto, a ojo, donde me guste, puede ser abajo de las sisas, puede ser intercalados en toda la vuelta. Ustedes cuando empiecen a hacer esta técnica top-down se van a dar cuenta que lo ideal es ir probándose e ir viendo cómo cada uno quiere la prenda. Como les decía recién, si sigo tejiendo así como hasta ahora, me va a quedar un suéter o chaleco recto. Y si tengo ganas de que tenga más vuelo, le voy a ir dando cada tanto algunos aumentos. Cuanto más aumentos, más vuelo va a tener. Los aumentos me refiero a, en el mismo punto, hacer 2 puntos juntos. ¿Ven? Ahí hice un aumento, que queda totalmente disimulado en el tejido. Es solo para darle vuelo. Ahora no lo voy a hacer, desarmo y voy a ir haciendo un punto en cada punto de base. Después me lo voy a probar y voy a ver si quiero que tenga más vuelo o si voy a seguir recto. Seguimos tejiendo en espiral. Vamos a llegar a la parte donde hicimos las cadenitas al aire. Ahí ya me faltan poquitos puntos. Y en esas cadenitas al aire vamos a hacer una media vareta en cada una. Vamos ahí. Acá ya llegué. ¿Ven? Tengo acá un puntito. Y acá está la primera de las cadenitas que hice. Pico, media vareta. Acá está la otra. Pico, media vareta. Y ya me voy al punto que teníamos, la media vareta de la hilera. Uy, se me desarmó. Ahí. Seguimos tejiendo en espiral todo el largo que queramos. Acá ya tejí desde la sisa más o menos 12 centímetros y lo que voy a hacer es aumentar para darle vuelo a partir de ahora a la prenda. Voy a aumentar un punto cada 4 puntos. Así que en este voy a hacer 2 medias varetas en el mismo y después voy a hacer 4 solitas. Así voy a ir toda la vuelta para darle vuelo a partir de esta altura. Ya hice toda una vuelta con aumentos y ahora voy a seguir tejiendo derechito un punto en cada punto de base. Una vez que llegan al largo que ustedes quieran, en mi caso fueron desde la sisa 21 centímetros, vamos a proceder al cierre, que como es una vuelta en espiral, lo que yo hago es ir bajando de a poquito la altura del punto. Acá estábamos haciendo media vareta, así que para cerrar busco posicionarme debajo de la sisa para que se vea lo menos posible y ahí voy a hacer medio punto, al lado voy a hacer un punto enano y luego corto la hebra, tiro y para esconderla de forma prolija tomo una aguja y la voy a pasar por dentro del punto siguiente. Salto uno, ¿ven? Acá está el nudo. En este no, en el siguiente
paso por atrás y luego meto en el mismo punto de donde sale la hebra. Lo meto ahí, lo mando para atrás y ya no se nota para nada, ¿ven? Y esta colita la escondo por acá, la trabo lo mejor posible para después poder cortarla al ras y que no se salga. Voy para varios lados, en direcciones contrarias. Así después queda bien trabada y no se sale. Ahí está trabadita y la corto bien al ras. Y queda el cierre perfecto de la vuelta. Para el cuello voy a levantar los puntos todo alrededor haciendo un medio punto en cada punto de base, así de esta manera, toda la vuelta alrededor del cuello. Vamos a hacer la primera vuelta todo así medio punto. Entre cada puntito hacemos uno. A ver si se llega a ver bien. Metemos la aguja y hacemos un medio punto. Toda la vuelta. Bien, ahí ya terminé la vuelta y voy a cerrarla haciendo un punto enano en la cadenita de subida de la hilera. Tenemos entonces todo alrededor del cuello ya una vuelta de medio punto. Lo que vamos a hacer es subir con una cadenita. Les sugiero marcar con un marcador porque después por ahí no ven bien cuál era la cadenita de subida, así que la ponemos ahí. Y vamos a picar haciendo una lazada en la aguja y vamos a tomar la hebra de atrás del punto. ¿Ven que son dos orejitas? Siempre lo tomamos así. Bueno, para este lo vamos a tomar solo la hebra de atrás. Vamos a traer lazada y vamos a cerrar las tres en el mismo tiempo. Es una media vareta deslizada. Lazada, pico en la orejita de atrás, traigo hebra y voy a cerrar todo con esa misma hebra. Lazada en la aguja, pico en la orejita de atrás, traigo la hebra y con esa misma hebra cierro todo. Vamos de nuevo. Lazada en la aguja, pico en la orejita de atrás del punto, traigo la hebra y con esa misma cierro todo. Muestro cómo va avanzando. Voy tejiendo siempre el mismo punto y voy a hacer el alto del cuello, todo lo que me queda del ovillito. Esto es lo último que me queda de la tercera madeja. Así que voy a seguir tejiendo el cuello con todo eso y listo. Bueno, acá ya voy a cerrar el cuello, entonces lo que voy a hacer es medio punto y punto deslizado. Y ahí corto la hebra, tiro y la escondo como hicimos recién en el cuerpo con una agujita de coser. De la misma manera. Ahí y pico donde salió. Y ya queda el cierre perfecto. Acá pueden verlo terminado, este chaleco con cuello alto, que es súper fácil, rápido, porque la aguja es gruesa, el hilado también es grueso, así que avanza muchísimo, es muy abrigado, muy suave. Se los recomiendo porque estoy segura que lo van a usar un montón en el invierno. Les mando un beso y nos vemos en el próximo proyecto.